Para los detalles del cabello, primero que nada hay que determinar qué se va a convertir en forma y qué se va a convertir en textura. En este caso, toda la zona de la base del cabello que va en la base del cráneo, detrás de la oreja y que va hasta las patillas, va a ser realizado por textura y mapas de desplazamiento y mapas de normales. Mientras que todos los mechones del cabello sí se van a realizar a manera de volumetría. Para eso se va a desarrollar un cubo a manera pues digamos que de mechón principal y va a ser digamos que el punto de partida del objeto en términos de ubicación. Para ello, lo primero que hay que hacer es determinar una serie de divisiones. En este caso, se van a hacer tres divisiones a lo largo de todo el cubo y dos segmentos en los otros dos sentidos. ¿Cuál va a ser el objetivo de eso? Va a ser generar una forma que digamos que de partida nos permita darle una volumetría similar a estos pequeños objetos. Vamos a eliminar en este punto cuatro de las caras y vamos a aprovechar para, digamos que hacer una deformación un poco más acorde a esta forma que plantean dentro del diseño de personaje, que sea, digamos que un poco más eh, orgánica, un poco más redondeada. Tenemos aquí digamos, el concepto inicial y reubicamos algunos de los componentes para que se acerquen a lo que estamos planteando. Ahora, una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es tratar de organizar unos cuantos componentes de una forma que luego vamos obviamente a terminar de cuadrar, a terminar de empaquetar y que digamos favorezca el objeto. ¿Qué vamos a hacer inicialmente? Simplemente ubicarlo de manera que más o menos determine la forma en que va a estar los mechones de cabello en relación con el objeto. Entonces digamos que empecemos con los que están en la zona inferior. Vamos a sacar un duplicado. Vamos a sacar unas 5 copias o 6. Obviamente salen en una progresión constante y lo que vamos a hacer es utilizarlos para ubicar mechones de cabello. Entonces lo que vamos a hacer primero que nada es reubicar, por ejemplo, esta parte inferior, voy a posicionarlos y voy a escalarlo inicialmente. El objetivo es colocar en esta parte trasera unos 3 mechones de cabello de entrada que vayan, digamos que acordes a la forma inicial, muy esquematizado. Aquí lo que estamos haciendo es esquematizar un poco la forma de los mechones que luego pues vamos a ubicar de una mejor manera. Vamos a replicar el proceso de copia, rotarlos en sentido opuesto y empezar a determinar un primer esquema, digamos que de la ubicación. Como les digo, eso inicialmente pues básicamente lo que es simplemente hacer una rotación, una ubicación muy esquematizada. No vamos a preocuparnos mucho todavía por la forma en la que están ubicados. Solamente es un primer proceso y vamos a hacer un proceso muy similar a lo que se hace con los dedos de las manos. Tendremos la parte trasera. En la parte superior pues nos vamos a preocupar por un par de mechones más.
pues a irlos ubicando progresivamente, que en este caso serviría, digamos, como para este mechón inferior. Ahora igual, como les digo, se hace un arreglo, una recomposición. Vamos a sacarlo en el otro sentido, al lado opuesto, para que mantenga una continuidad. Ahora vamos a ubicar los mechones que van a componer, por decirlo así, el tope del cabello. Los vamos a posicionar, digamos que muy genéricamente. Tratando de conservar pues obviamente una estructura, digamos que formal, alrededor de un eje principal, que en este caso sería pues como la corona del personaje. Y ahora pues obviamente mantenemos de todas maneras una copia por aquí funcionando para que podamos utilizarla en caso de ser necesario. Aquí vamos a ser muy estratégicos con la ubicación de los componentes, muy simétricos inicialmente, luego vamos a hacer una serie de torsiones, reubicaciones que van a facilitar que quede una propuesta, digamos que visual, muy acorde a lo que se espera del personaje. Hay que hacer una serie de adaptaciones, luego vamos a hacer duplicados hacia el frente. Con esto ya tenemos, digamos que una base cercana a lo que se está buscando en términos del personaje. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues la idea es empezar a fusionar algunos de los componentes y generar una base como tal. ¿Qué implica esto? Que vamos a seleccionar con Attach unos cuantos de ellos y posteriormente colapsar entre sus partes los componentes. Entonces lo que vamos a trabajar es colapsar unos cuantos vértices que van a ir, digamos que, generando una forma eh, fusionada, cohesionada, que después vamos a ir modificando progresivamente para las diferentes partes que estamos construyendo del concepto del personaje. Lo que vamos a hacer acá, en este caso, por ejemplo, es reubicar algunos de los componentes, en este caso estos mechones, un poco más pertinentes. Y ahorita si hacemos un attach con todos los objetos y empezamos nuestro proceso de colapso de cada una de las esquinas. Pero obviamente mucho cuidado de ir empatando los elementos que son. Les recomiendo empezar, digamos, por los inferiores para que en caso de que haya una transposición o una superposición, pues no sea muy difícil encontrar los, los adecuados en términos pues, del proyecto. Como ven acá, por ejemplo, aquí hubo un colapso debido a la diagonal que se hizo y ya recomponemos el diseño para que no haya ningún tipo de interferencia ni geometría que toque corregir posteriormente en exceso. Continuamos con esos colapsos. Aquí vamos sellando diferentes partes del personaje.
Elegimos muy bien pues, las formas que deben ir vinculadas. Y pues finalizamos aquí esta zona de los mechones como tal. Como podemos ver, pues digamos que ya tenemos una forma muy estandarizada, ya podemos reubicarla con mayor facilidad, pensar en cuál va a ser como su construcción. La parte inferior no necesitamos sellarla, pero sí necesitamos empezar a sellarla en la parte superior. Esa construcción de la parte superior, lo que vamos a hacer es una serie de bridge que nos faciliten la construcción del personaje en este detallado. Vamos a generar una serie de divisiones. En este caso, por ejemplo, empezamos a hacer la mitad de 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisiones. Y pues obviamente, en términos de lo que ya hemos planteado anteriormente, se hacen cierres usando la herramienta Collapse como punto de fusión. Esto va a permitir que mantenga la topología de cuatro caras en todos los aspectos y que pues obviamente podamos tener un desarrollo mucho más progresivo del objeto. A continuación, ¿qué debemos hacer? Empezar a reubicar, en este caso, a través de rotaciones y movimientos, los componentes de la forma de los mechones. O sea, el objetivo como tal es empezar a simular la ubicación de los mechones y pues obviamente la forma en cómo van a quedar generando digamos que la estructura del cabello. Aquí vamos haciendo una serie de movimientos y correcciones del proceso. Una vez estén reacomodados todos los componentes, pues vamos a ver pues, que la parte superior ya quedó bien ubicada, bien colocada en términos de lo que es lo orgánico. Y en cuanto ya hemos organizado también los mechones de la parte inferior, pues ya vamos a proceder a hacer la unión. Para poder hacerlo fácilmente, seleccionamos en este caso el componente superior y a través de Attach vamos a vincular los diferentes mechones que quedaban, digamos que visibles, y para poder trabajar sin que estorbe, por ejemplo, la cabeza, vamos a activar esta herramienta de Isolate Selection, que es básicamente aislarla. Va a permitir trabajar de una manera un poco más efectiva en términos de este proceso. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Empezar a trabajar lo que sería el colapso de algunos vértices para sellar, desactivando primero Soft Selection, podemos minimizar esta ventana y lo que vamos a hacer es aprovechar lo que es la herramienta de colapsar para empezar a sellar algunos elementos. Como pueden ver aquí toca ser también muy pertinente, muy asertivo sobre cuáles son los vértices que toca sellar y que van a ir conformando en términos finales la estructura del personaje en lo que se refiere al cabello. Como podemos ver, toca ir siendo progresivamente muy metódico en esa construcción para que se puedan, digamos que generar unos puntos de corte, unos puntos de empate que vayan, digamos que llegando a sellar gradualmente el personaje completamente. Quedamos viendo que hay que resolver algunos elementos. Vamos a pasar esto a la vista que no tiene el NURBS para poderla ver más fácilmente. Aquí digamos desactivamos otra vez el NURBS y miramos dónde deben ir algunos puntos de selle que nos vayan armando la forma del personaje sin que perdamos obviamente la integridad de los puntos y de los vértices. Aquí vamos sellando
pues obviamente vamos hablando de resolver algunos problemas de geometría que van a ser mucho más fáciles de identificar en la medida, digamos, que trabajemos con la forma del objeto. Vamos a reubicar este punto para poder percibirlo mejor. Igualmente este otro punto y encontramos pues ya el vértex adecuado para hacer el sello. Estamos viendo que hay otros adicionales que van volviéndose, digamos que, formas internas que hay que ir conservando. Así gradualmente lo que vamos a hacer es ir construyendo progresivamente bloques, bloques con el personaje, hasta que pues terminamos redondeando la forma final del personaje. Avanzando con la corrección se puede ver, digamos, que va uno dándole unas formas diferentes, van haciéndose, digamos, que estructuras que puedan ir en pos de tratar de mejorar, corregir o evidenciar la forma de los mechones, que no queden excesivamente simétricos para que pues digamos que haya cierto grado también de asimetría, organicidad, un poco digamos que de improvisación que va a facilitar digamos que la personalidad del muñeco se evidencie y quede un poco más interesante en términos de la forma, que se logren algunos componentes a nivel visual que vayan favoreciendo esto. Para ello podemos utilizar la herramienta de Soft Selection, hacer una corrección. Activamos la herramienta de Soft Selection en el panel de modificación y el fall-off es lo que va a determinar, según el vertex que se seleccione, la incidencia que va a tener sobre otros vertex cercanos. Entonces ese fall-off lo que nos va a permitir es hacer un desplazamiento progresivo, orgánico y fluido de los vertex y que pues obviamente faciliten la ubicación de ellos en términos de rotaciones, en términos de recomposiciones, formas, escalamientos, etcétera. Hacemos uso de ese componente no necesariamente todo el tiempo, simplemente vamos a recomponer unos cuantos elementos inicialmente y luego cuando ya vayamos a hacer una estructura más elaborada, sí trabajamos con los componentes del soft selection en términos del proyecto que estamos planteando, del personaje y pues, de los componentes a nivel de la forma. Como pueden ver acá, toca hacer una serie de recomposiciones, toca hacer adaptaciones de unos cuantos vértices, irlos superponiendo, pensar en lo que va a ser un levantamiento de la forma para que los otros mechones puedan estarse generando e ir facilitando, digamos que, ciertos aspectos de la estructura para que se alargue y sea mucho más cercano a lo que ya habíamos planteado inicialmente. Acá, por ejemplo, nos funciona mucho el soft selection, reducimos un poco el fall off para que su incidencia no sea tan alta y empezamos a organizar algunos componentes para que pues digamos que sea más acorde a la estructura visual planteada. Como podemos ver acá, la corrección hace que sea gradual la distorsión con respecto a algunos mechones y algunas formas que se tenían predefinidas anteriormente. Una vez tenemos ya la forma sellada, podemos ver que existe una continuidad en todo lo que es el interior del personaje. Todo es el cabello del personaje, desactivamos la forma de isolate y ya tenemos, digamos que, unos elementos de construcción mucho más claros. Ya podemos ver que acá hay que hacer simplemente unas cuantas redistribuciones, lo que serían los vértices en términos, digamos que, del proceso. Podríamos trabajar en este caso con el soft selection para poder ampliar algunos de los componentes, de los elementos y que no vayan a entrar dentro de la geometría si no es necesario. Entonces vamos a acomodar, vamos a redistribuir y organizarlos en términos de lo que es la geometría
Miramos que ya van quedando más acordes y mucho más depurados. En términos generales ya miramos que la estructura se acomode bien, que haya, digamos, que una forma agradable y armónica con respecto a lo que plantea, digamos, que el personaje. Y pues queda listo en términos muy concretos el detallado referente a lo que es el cabello como una sola pieza independiente que obviamente se va a complementar con la textura como tal.